Hola, 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 hola. ¿Me escucha? Presumo que me escuchan. Bueno, buenas noches a los que se van uniendo. Eh, Esto va a estar grabado, o sea que no se preocupen. Igual, luego les indico cómo hacer para visualizar la grabación. Así es que es sencillísimo. Esto va a estar grabado y luego van a ver la repetición. Ya, así que igual bienvenidos a los que se van sumando. Veo que está ahí Rosa también. Un gustazo saber, aunque todavía no hemos charlado, espero que al final podamos hacer algunas preguntas. Gracias por vuestro tiempo. Es en realidad algo súper, súper importante reconocer que una de las cosas más valiosas que tiene cada persona, el tiempo, se tenga que agradecer. Así es que 1 millón de gracias. Vamos a compartir la pantalla y vamos a la carga con esto, para lo cual los he invitado cordialmente. A ver, me parece que se ve, me parece que se ve. A ver, les comento, el webinar o seminario web ya tiene el título que ustedes pueden ver ahí, que es algo que siempre escuchamos, ¿no? Casi siempre escuchamos habilidades, alto desempeño, rendimiento, etcétera. Entonces, se me ocurrió que sería importante compartir información importantísima que nos sirva a todos para poder elevar ese desempeño que todos desearíamos para cumplir todos los objetivos. Así es que lo vamos por la carga que significa esto, tratar de comprimirlo en una reunión de 1 hora es imposible. Por eso lo voy a dividir en 2 días, hoy jueves 4 y el miércoles 10. Pero el miércoles 10 va a ser a las 8 de la noche, no a las 7, hora de Perú. ¿Por qué? Porque entiendo que hay personas que todavía están trabajando y se les hace un poquito complicado. Pero igual, el próximo miércoles, la segunda parte, que es la parte en la que se van a llevar una hoja de ruta para que la puedan aplicar en su trabajo, etcétera. Eso, eso va a ser el miércoles. El miércoles, que es la segunda sesión, yo creo que la más importante, y al final ustedes se van a llevar una hoja para que puedan implementar en sus trabajos, que les permita desarrollar y llegar al alto desempeño que todos deseamos. Así que bueno, gracias otra vez por estar ahí. Eh, bueno, les cuento más o menos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Ya, para los que me conocen, pues yo vengo de la banca. Ya, yo tengo experiencia mayor a 15 años en la banca. He trabajado en cajas, he trabajado en bancos también. Y he pasado por varios retos, varios desafíos, varios formatos de estrés, porque cada cargo que uno va experimentando, que uno va administrando, gestionando, tiene un estrés diferente. Yo empecé en caja atendiendo al público, pero antes de la caja, de la caja propiamente, auxiliar de operaciones, yo ingresé como analista de crédito en el año 2005. Y tuve que renunciar porque, bueno, ya más adelante van a conocer el detalle. Tuve que renunciar porque el ambiente no era bueno y precisamente por eso que me animé a investigar y a desarrollar el tema del alto desempeño y las habilidades de liderazgo, porque sí, pues, ¿no? Cuando uno es trabajador y no tiene en el entorno o no tiene en su jefe el apoyo que uno necesita como líder, la cosa no anda bien, ¿no? Así que igual pasé por operaciones. Luego entré como mi revancha, digamos, al área de créditos, ¿no? Al área de créditos, ahí estuve buen tiempo en una caja, en Ica Perú, y luego pasé a otra ciudad, a otro banco, también en el área comercial, como asesor de negocios, y luego me cambié al último banco en el que duré casi 10 años. Ya ahí estuve en el área comercial como asesor de negocios, luego pasé al área de riesgos y finalmente como jefe de un equipo comercial, del cual guardo la mejor experiencia que se puede imaginar. Así que bueno, esa es mi experiencia de 15 años en el tema de la banca.
ya hice de todo un poco ahí. Bueno, en el pregrado y en el posgrado estudié administración. Lo último que hice fue el MBA en la Universidad del Pacífico. Y últimamente, en estos últimos casi 2 años, me ha fascinado el tema de la agilidad. Así es que igual al final, en el segundo día, van a tener un sistema que se llama Kanban, que se puede aplicar y es una belleza cómo hace que el flujo de trabajo corra y corra y te vuelve la mochila menos pesada. Así es que van a aprender muchísimo con este sistema Kanban que es increíble. Y luego, bueno, aparte de las metodologías ágiles, lo que hice fue aprender mindfulness, que me cambió por completo la vida. Es increíble cómo puede impactar los ejercicios meditativos en el tema productivo. O sea, es increíble, es súper bueno. Y también vamos a hablar alguito de esto, alguito de esto. Y bueno, aparte de ser instructor de mindfulness, he fundado pues mis comunidades de meditación, de liderazgo y coaching, porque en realidad esas cosas me fascinan, ¿no? Y ese es, digamos, el aporte que yo trato de consolidar y meter en una licuadora, lo mezclo, y para hacer una propuesta de alto desempeño para personas, uno a uno, para equipos, definitivamente hay que empezar trabajando por el tema de la mentalidad, sin lugar a dudas, ¿no? Así es que este soy yo más o menos. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Lo que vamos a lograr es como ustedes van ahí. Primero vamos a identificar cuáles son esas habilidades de las que siempre nos hablan, pero que son la clave que nos va a permitir luego trabajar poquito a poquito, poquito a poquito, y desarrollar un nivel de desempeño muy, muy superlativo. De manera tal que no tenga uno que estar estresado, ansioso, a fin de mes, de pronto en los objetivos comerciales corriendo. No, eso pasa a ser cosa del pasado. Es decir, o sea, no es un sueño trabajar menos, ¿ya? Trabajar en menos tiempo, trabajando mejor y más motivado. O sea, es posible, es posible. En las experiencias recientes que he tenido, es totalmente posible. Entonces, vamos a identificar esas habilidades, ¿ya? Para poder elaborar luego una hoja de ruta que nos permite entrenarnos, y a partir de eso, realmente, sí, realmente, suena medio utópico, pero lo es. Tener la capacidad de poder sobrepasar todas las metas, todas, todas, absolutamente todas. Así que eso es lo que vamos a lograr en estas 2 sesiones, hoy y el siguiente miércoles, en que lo más probable es que haya personas también de otros países, porque lo que hice hoy, que es el tema introductorio, que es totalmente básico, es totalmente, primero para las personas que ya he conocido hace algún tiempo. Ya ahora, las personas que estén esta sesión y la siguiente, ya al final van a tener la oportunidad de tener también en forma gratuita uno de los programas que estoy haciendo ya para mi plataforma, ¿no? Que es una plataforma en mi página web en la que voy a colgar varios cursos que tienen que ver también con el tema de alto desempeño. Así es que me lo hacen recordar el día miércoles, ya tienen amplias posibilidades los que estén ahora, los pocos que lleguen o muchos que lleguen ahora, y también los que estén el día miércoles, en las dos, ¿no? En las 2 sesiones. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy abordaremos básicamente lo que ustedes ven ahí. 3 cosas. Una que tiene que ver con lo que siempre la gente confunde. Principalmente algunos jefes, algunos líderes de equipo confunden algo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el rendimiento y alto desempeño. Y definitivamente cuando por un tema conceptual hay alguna confusión, definitivamente, como digo yo, mis comunidades de meditación, donde uno pone la atención, pone la energía. Y si uno pone la atención en algo conceptualmente equivocado, evidentemente el resultado no tiene que ver con el propósito. Por eso es importante entender desde el saque, de arranque, el tema de estas confusiones que hay, ¿no? Que más que nada es un tema ya cultural, o sea, ya no es porque desconozcan, porque no sepan que esto existe, ¿no? Este dilucidar los conceptos, sino es porque ya culturalmente se han acostumbrado a trabajar muchas empresas así. Entonces la primera parte es esa, la confusión de siempre, ¿no? Rendimiento versus alto desempeño. Luego inteligencia cognitiva con inteligencia emocional. Eso. Y luego a partir de autores relevantes como Steven Kotler y Ron Friedman, vamos a ver primero los elementos del máximo desempeño. ¿Cuáles son? Y a partir de eso, empezar a imbuirnos de esa materia
para elaborar en la segunda sesión nuestra hoja de ruta. Y sin duda, ¿cuáles son las cosas diferentes que hace un equipo de alto desempeño versus otro que no lo es? O en todo caso, ¿qué hace un colaborador de diferente, de alto desempeño, versus otro que no lo es? Es importante tenerlo muy en cuenta para partir de ese mapeo, es decir, vamos a identificar esto, esto, y a partir de eso vamos a entender cómo es la cosa, ¿no? O sea, uno siempre escucha por ahí el alto desempeño, el alto rendimiento, que en esta empresa determinada que está dentro del ranking de las empresas más felices para trabajar, uno dice, ¿y cómo ellos trabajan tan felices, trabajan menos tiempo, ganan buena plata, tienen buenos resultados y encima los sábados en la mañana se van a la playa? ¿No? Se los digo, digamos, antes de pandemia y ahora mismo, ¿no? Que puedo ver, sé de gente que trabaja de lunes a viernes, ¿no? Logra sus objetivos, los sábados se va a pasear o se va a estudiar, no sé, pero tiene actividades, digamos, un poco más relajadas que les permite, sí, pues, elevar el bienestar. Eso es algo que todos perseguimos, pero es importantísimo identificar cuáles son esas cosas para poder trabajar, porque uno no puede trabajar, es imposible querer trabajar en algo que no conoce. Entonces, hay que conocer que dentro de este universo laboral, dentro de este universo en el cual uno quiere destacar, dentro de este universo en el cual quiere, digamos, sacar la experiencia y el sustento que nos va a servir para todos nuestros sueños, hay que identificar cosas nuevas. Y si son cosas nuevas que uno puede ir trabajando, mejor. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora, para que se pueda ir mapeando y a partir de eso cada quien va a elaborar su propia hoja de ruta que les permita cambiar eso mítico, cambiar eso que suena a utopía, lo va a convertir en realidad, ¿ya? Así es que de eso se trata. Lo primero, la confusión eterna. Esto es algo con lo que yo amablemente, y digo amablemente porque eso de pelear no va conmigo, ¿no? O sea, digo amablemente, planteo una discusión sana, una discusión que permita clarificar cosas, ¿no? El tema del rendimiento y el desempeño, ¿no? Por un lado, el rendimiento. Imaginemos que alguien quiere medir cuánto mide o cuánto rinde un galón de gasolina de 95, ¿no? En un determinado vehículo. Entonces sí, pues, ¿no? Es correcto decir, este auto rinde de un galón tantos kilómetros. Es un rendimiento, es un número, ¿no? Es un número. Entonces, uno puede decir, este galón rinde tanto. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de personas? Y siempre escuchamos esto, ¿no? A mí me pasó, siempre he escuchado en algunas entidades que he visitado a propósito de algunos clientes, he escuchado esto, ¿no? Tal empleado rinde tanto, tal asesor rinde tanto, tal jefe rinde tanto, tal gerente rinde tanto, ¿no? Y no olvidemos, donde uno pone la atención, pone la energía, ¿no? Entonces, cuando uno empieza en ese tema, eh, es lingüístico, ¿no? Pero igual, resuena en nuestras creencias, muy abajo, ¿no? En la parte del iceberg que los psicoanalistas reconocen que es esa parte que no se ve, pero que existe. Entonces uno va, rendimiento, esta persona es un número, ¿no? Entonces a todos nos ha pasado, que nos miden como si fuéramos números, máquinas, ¿no? Entonces eso, el rendimiento, cuánto rinde esta persona, versus, de aquí viene lo más bonito, que creo que es lo que a mí me fascina y ahora que ya me hice consultor, es algo que todos los días hablo, ¿no? Y que es un tema muy holístico, muy amplio, es un tema que abarca un montón de cosas. Es el desempeño, ¿no? Por un lado, el rendimiento, como ustedes pueden leer ahí, es lo que es capaz de producir. Lo que es capaz de producir se traduce en números. Tema cuantitativo. Y lo otro, el desempeño, lo que me encanta. La manera como se desenvuelve. Entonces, cuando un gerente, cuando un jefe, cuando un líder, cuando un presidente, ya no le llama rendimiento a lo que puede hacer una persona, si no lo mira como desempeño, empieza a mirar una red de cosas. Ya no mira el número solamente, ya no mira la punta del iceberg. Ahora empieza a mirar cómo se mueven esas interrelaciones, cómo se desempeña tal persona. Entonces, cuando empieza a mirar cómo se desempeña tal persona, empieza a entender, es decir, cómo juegan los elementos y sobre todo comprender.
¿no? O sea, entender es más o menos saber el significado, pero comprender ya tiene un grado de involucramiento. Por lo tanto, cuando un gerente, un jefe, etcétera, mira la dinámica de su equipo, de su empresa, como desempeño, no como rendimiento, entonces empieza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Aquí básicamente está la diferencia también entre un jefe y un líder. Cuando el jefe mira su número, hace lo que sea, hace lo que sea por llegar a su objetivo, a su meta, a su cuota, ¿no? Porque es su número, está mirando la cosa como un rendimiento. Pero cuando mira el desempeño, ya estamos hablando de otra mentalidad, es otra estructura mental. Cuando mira el desempeño, empieza a mirar las relaciones. O sea, ya no miro que me falte, no sé, pues para mi cuota, $100,000 de colocación en el caso de los bancos o en el caso de los seguros. Me falta colocar tantas primas de seguro, no lo sé. Ya no mira solo el número, mira su equipo cómo se desempeña. Es decir, cómo se está relacionando Juan con Pedro, cómo se está relacionando Rosa con Cintia, cómo se relacionan ellos, de manera tal que yo procuro que la experiencia que tengan ellos en el trabajo ya sea de alto desempeño. O sea, su relación esté totalmente sana, que no haga que luego el equipo se estrese, porque al final de lo que se trata, señores, es, si queremos llegar al desempeño, tenemos que entender que es un tema relacional. No es un tema cuantitativo. El cuantitativo se mueve en el tema del rendimiento. Por lo tanto, las personas que logran mapear su día a día a través de la lupa del desempeño, miran un tema más holístico, más integrador. ¿Sí? Pero igual, sigue siendo una confusión, por eso lo planteé como una cuestión primaria, ¿no? Es un tema que existe. Y a partir de la mirada, es decir, con los lentes que se ponga el líder, el jefe, el director, el gerente, etcétera, tanto así va a actuar. Segunda confusión, y súper importante, el tema de la inteligencia cognitiva. No digo versus, no suena feo. El tema de la inteligencia cognitiva a más la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva, lo que podemos leer ahí, es toda la mochila que tenemos, ¿no? Es todo lo que hemos acumulado en el pregrado, en la universidad, los diplomados, los cursos, la experiencia misma en el campo, lo que hemos experimentado, prueba y error, pero que tenemos en el background, ¿no? En el background, que tenemos como acumulación de experiencias. Y el otro lado, la otra orilla, lo que a mí me fascina, la inteligencia emocional. Es decir, cómo se relaciona uno. La parte cualitativa del cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y yo como consultor, aquí en la inteligencia emocional es donde dirijo todo, toda la dedicación, porque para mí es súper importante, como estoy seguro nos ha pasado a todos, ¿no? Los que están en directo y los que van a ver las grabaciones, hoy y el miércoles. A todos nos ha pasado, estoy completamente seguro que en el colegio hemos tenido personas, aquí en Perú le llamamos que son las más chanconas, ¿no? Que son los más aplicados, que en matemáticas se han sacado de 0 a 20, se han sacado 20, ¿no? Que en el pregrado, en administración, etcétera, han hecho un trabajo enorme, ¿ya? Súper aplicados, memoristas, etcétera, ¿no? Inteligencia cognitiva, pero a la hora de la hora, cuando ya han logrado concebir familia, cuando han logrado establecer un trabajo, les cuesta relacionarse, ¿no? A todos nos ha pasado, sin lugar a duda. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasa que el tema de inteligencia emocional no fue correctamente, digamos, a la par de la inteligencia cognitiva. Es decir, de todo lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la carrera, ya no ha estado a la par de las exigencias de relación. Ahora, más que nunca, que estamos casi en época post-pandemia, a pesar que en Rusia y en otros lugares la cosa del coronavirus todavía sigue, nosotros vamos a enfrentar un año 2022 con serias demandas de relaciones, ¿no? Hay algunos cuadros que ya se vienen presentando, no solamente en los pequeños que no han ido al colegio, sino también en otras personas, ¿no? Que tienen ahora que enfrentar situaciones relacionales, no solamente tareas operativas, sino situaciones relacionales, las cuales van a demandar sin duda cierta capacidad, cierto entrenamiento emocional, ¿no? Por eso siempre en mi propuesta en la consultora, el tema de la inteligencia emocional desde mindfulness, meditación, etcétera, es radicalmente, o es en todo caso, diametralmente importante, ¿no? Porque una persona que sabe lo que sabe y que se relaciona bien con todo lo que pasa afuera,
tiene grandes posibilidades de descubrir cosas. En cambio, la persona que tiene amplísima experiencia, pero no logra relacionar, no logra establecer ese vínculo con su cliente, con su equipo, con su jefe, etcétera, sencillamente va a ser de una experiencia algo divorciada, ¿no? Por eso esta confusión eterna que he puesto entre inteligencia cognitiva e inteligencia emocional para mí es totalmente importante a la hora de querer entrenarse en el alto desempeño. ¿Por qué? Porque conozco algunos jefes de equipo que suponen, ¿no? Suponen que mandando a su gente a un curso de A, B, C cosas, van a lograr tener mayor capacidad de resolver problemas. Cuando en realidad no es así. Cuando de lo que se trata es que realmente haya lo que Harvard Business Review en un artículo reciente señala la seguridad psicológica, ¿no? Y las 3 necesidades que todo empleado debe satisfacer. Una de las más importantes, la afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es prohibido estar en tu trabajo y hablar de cosas que tienen que ver con el fútbol, con una salida, con comer juntos, etcétera, ¿no? Sino que se tiende a confundir por un tema cultural, ¿no? Se tiende a confundir que no puede haber otra cosa más que hablar solamente de trabajo, ¿no? Entonces, a propósito del ejemplo que les puse, la inteligencia cognitiva no basta. Se tiene que desarrollar la inteligencia emocional. Por eso de esta confusión que es bueno tenerlo mapeado, porque a partir de eso vamos a entender y qué es el alto desempeño. Muy bien, entremos en algo que es importante mapear, apoyados en Steven Kotler, que es un autor de muchos libros, es conferencista, es estadounidense y es un referente, si buscan en Google, es un referente en el alto desempeño, sino el mejor, uno de los mejores del mundo, y él nos plantea que hay 3 elementos del máximo desempeño, ¿no? En su libro, si no me equivoco en el nombre, es El ascenso de Superman, ¿no? En inglés, El ascenso de Superman, ya desarrolla cómo es esta idea del alto desempeño y muestra algunos ejemplos de basquetbolistas, de personas que están en el atletismo y que llegan a dominar este estado del flow, o llevan a provocar el estado del flow. No sé si todos han escuchado, yo imagino que sí, han escuchado cómo es esto del estado del flow, ¿no? Por ahí recuerdo algún reggaetón, me parece que hablaba del flow, pero en realidad el estado del flow es un estado en el cual uno se enfoca tanto en una tarea que llega a perder la noción del tiempo. Realmente la pierde. Y no es que sea una irresponsabilidad de su parte, porque de hecho que va a llegar temprano a todo. Porque cuando uno está tan empapado en una tarea determinada que sabe que es la tarea que corresponde en el tiempo, en el lugar, en el momento adecuado, sencillamente avanza a pasos agigantados porque está focalizado. Y cuando una persona, un trabajador, llega al estado de flow, a ese estado en el que la conciencia y la acción se juntan, hace maravillas. Yo cuando era asesor de créditos hace varios años y también cuando he sido jefe en los últimos 4 años, del 2021, principio de este año 2021 para atrás, 4 años, sí he logrado experimentar muchas veces. Es entrenamiento, no es otra cosa, no es algo que baje del cielo ni nada, es entrenamiento. Sí he logrado desarrollar una concentración enorme que me ha permitido hacer la tarea no solamente con eficiencia, sino con efectividad y cumplirla en el momento adecuado. Una de las palabras que usaba siempre era el tema de la agilidad, ¿no? Y ya más adelante vamos a hablar de eso, que es una filosofía importante también en el mundo actual, ¿no? Que es la filosofía agile, ¿sí? Así que el máximo de desempeño, según nos explica Steven Kotler, es importante entender lo que es posible. No es solamente algo que aparezca en una película, no es algo que nos cuenta un jefe idealista, no. O sea, es posible. Conozco gente que trabaja de lunes a viernes, sale temprano, el sábado no va, o si va al trabajo, va, arregla algunas cosas y listo, chao. Y el lunes regresa con una energía increíble. Es posible. Entonces, los 3 elementos son propósito, riesgo y fluidez. No hay más, según Steven Kotler. ¿Y qué es el propósito? También es algo que hemos escuchado hablar y que nos dicen, conecta con el propósito de la organización y vas a ser feliz, etcétera, ¿no? Pero ¿qué será el propósito? El propósito es todo aquello que está muchísimo más allá, es el fin ulterior
de algo que estás haciendo. Es el por qué. No es el qué, no es el cómo, es el por qué. O sea, todos, absolutamente todos, asesores, jefes, consultores, gerentes, etcétera, nos levantamos, ¿no? Por alguna razón, y hay algo que es lo primero que se nos ocurre. Normalmente lo primero que se nos ocurre es aquello que nos mueve, ¿no? Entonces, si de pronto estamos súper estresados y la meta está encima y el fin de mes está a unas horas, lo primero que nos acordamos es lo que más resuena en nuestra mente, ¿ya? Y si es que esa cosa que resuena en tu mente es algo que te estresa, eso no es propósito, no has conectado con el propósito. Pero si tú te levantas, estiras los brazos y dices, hoy voy a ayudar a 5 clientes más a lograr sus sueños, ahí puedes decir que has conectado con el propósito, que tu organización te ha contagiado. Ahí puedes decir que probablemente no tengas un jefe, sino que tengas un líder que te contagia de ese espíritu de propósito de la organización. No es lo mismo meta, no es lo mismo objetivo, no es lo mismo propósito. Las personas que tienen ese arte de liderar, ¿ya? Y te inspiran, no digo motivan, inspiran, ¿no? Que es un tema profundo. Y que te logran inspirar, logran proveerte de ese sentido de propósito de la organización. Y las personas que logran levantarse un día 25 del mes o a un día del cierre de mes y dicen, hoy me levanto contento porque voy a ayudar a mi cliente Cristian Hernández a lograr su sueño de comprarse su edificio para hacer su segunda planta, ahí es conectado con el propósito. Pero si en contrario a eso, te levantas y dices, pucha, me faltan de colocar 5 seguros o 5 créditos y no sé qué me va a decir mi jefe, me voy a perder el bono, ahí estás hablando que estás solo en el nivel de conectar con un objetivo comercial, que no es la idea. Entonces, cuando hablamos de máximo desempeño, no hablamos del tema del objetivo del mes. No hablamos de eso, hablamos del propósito. Porque el propósito es algo ulterior, es el por qué. Es el por qué. Ojo, no es el qué haces, no es cómo lo haces, es por qué lo haces. ¿Por qué te levantas las veces que te levantas o la forma como te levantas? ¿Sí? Es el por qué. No es el qué, no es el cómo. Es por qué haces lo que haces. Entonces, tener propósito, lograr conectar con el propósito de una organización, por ejemplo, una entidad financiera, donde yo trabajaba, ¿no? Suele decirse que el propósito es ayudar a las personas a bancarizarlas, a lograr sus sueños, a financiar sus sueños, a darle soluciones financieras, etcétera, ¿no? Lo que casi todos hemos escuchado, ¿no? En el tema de seguros, a proteger a tal o cual persona frente a la adversidad, etcétera, y un etcétera larguísimo. Pero a la hora de la hora, cuando los trabajadores, los que son miembros de los equipos comerciales, no interiorizan eso, porque no tienen un líder, sino un jefe cuadriculado, vertical, entonces ahí toda la concentración está en cumplir el número, mi bono, cumplir el número, mi bono, cumplir el número, mi bono. Y cuando hablamos de propósito, señores, es otra cosa. Que se puede afinar cosas en el camino, por supuesto que se puede hacer. Y para eso estamos acá. Para tratar en la medida de lo posible en estas 2 sesiones muy cortas, tratemos de dar algo que les pueda servir a entrenar esta capacidad, porque es una capacidad de máximo desempeño que se puede lograr. Ese es el propósito. Ahora, y en ese orden, en ese orden, propósito, riesgo y fluidez, según Steven Kotler. Y cuando uno tiene propósito, realmente, se los digo por experiencia propia, experiencia ajena, o sea, clientes que he tenido en el banco, de consultor, etcétera, cuando uno conecta con el propósito, ¿no? Del por qué, realmente arriesga un poco más, porque empieza a perderle el miedo, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, el propósito de sacar a tus hijos adelante, ¿tienes miedo acaso que te muerda un perro en el parque? ¿Quieres ir a la tienda y quieres ir a comprar un perro en el parque? Tú buscas la forma de conseguirlo, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando uno conecta con el propósito de su organización, lo mismo pasa cuando tú conectas con el propósito de tu equipo, lo mismo pasa cuando tú conectas con el propósito de tu pareja, lo mismo en las relaciones personales pasa cuando uno conecta con el propósito. Suele arriesgar un poco más, pierde un poquito el miedo. Y no es malo tener miedo, evidentemente, ¿no? La idea es que si es un temor, si es algo infundado, si es algo que no es racionalmente gestionable, en todo caso, no te está sirviendo, ¿cierto? Entonces, cuando uno conecta con el propósito, se arriesga más. Así de sencillo.
¿no? Y lo que significa el riesgo ya sabemos qué es, ¿no? Es simplemente dar un poquito más a pesar que me ponga un poco más en la cuerda floja. Pero es que estoy conectado con el porqué, con el propósito. Por eso riesgo más. Y el tercer elemento, del que ya había hablado hace 10 minutos más o menos, el tema del flow, la fluidez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en una empresa el jefe, no porque sea malo, sino porque sus recursos son precisamente los que tienen flor de piel? No le sale otra cosa porque no está en su, le llamamos en su repertorio de causa efecto, ¿no? Una, es la mirada convergente, ¿no? Ante una situación ya tengo la respuesta. No soy creativo ni nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando un jefe no le da cierta autonomía al equipo? Porque tiene miedo que vaya a cometer un error gravísimo y no tenga la respuesta. ¿Se dan cuenta? Pasa que corta algo tan increíble que funciona en los equipos de alto desempeño, que es la fluidez, ¿no? El miedo a equivocarse. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Pero los que hemos tenido esa dicha de entrenarnos en el alto desempeño, hemos sido, se llama asertividad, ¿no? Hemos sido capaces de desarrollar relaciones asertivas, ¿no? Que no quiere decir faltar respeto, o sea, tú puedes decirle a tu jefe, el líder, como le llames, Cristian, Pepe, Juan, no lo sé. Mire, yo pienso esto, ¿no? Entonces, te sabes completamente capaz, ¿ya? De responder o de plantear tu posición sin ningún temor, porque sabes que tienes cómo solucionar determinado tema, ¿no? Determinado problema en el trabajo, no lo sé. Tú estás convencido que tú tienes la capacidad creativa de poder resolver algo, a pesar que esté, digamos, la posición de tu jefe un poco divergente, ¿sí? Entonces, cuando el jefe es demasiado cuadriculado, va a tapar la fluidez, va a hacer que el trabajador no rinda lo que realmente puede. Porque el jefe, no digo el líder, el jefe lo que va a hacer es que yo tengo todas las respuestas, yo sé todo. Por lo tanto, yo les digo cómo hacer a mis trabajadores. No van a fluir, no van a fluir, no van a fluir sencillamente. En cambio, ¿qué es llegar a un equipo de alto desempeño en donde fluye la cosa? Es tener un ambiente en el que no hay miedo a equivocarse, en el que la confianza y el respeto van de la mano, pero fluyen constantemente y aprenden en el camino. En el tema de coaching, nosotros tenemos dentro de esos procesos que hacemos a los clientes, obviamente de encontrar sus propias respuestas, lo que hacemos es que evidentemente ellos logren sacar de sí mismos sus propias respuestas para conseguir los objetivos que ellos mismos se plantean. Cuando nosotros decimos en el coaching, aprendizaje en la acción, ¿no? Lo repetimos siempre, aprendizaje en la acción, aprendizaje en la acción. En los equipos, en las personas, en los ejecutivos, etcétera. O sea, cuando nosotros, como miembros de un equipo, tenemos el espaldarazo del jefe, tenemos el apoyo del jefe, y nos dice, equivocarse no es malo, no pasa nada, equivócate, te da la confianza, haces mucho más de lo que harías, con toda seguridad, haces mucho más de lo que harías, si es que realmente el jefe te pone parámetros y dice, hazlo de esta forma. El tema de negocio no es lineal, por lo tanto, en el día a día no hay todas las respuestas en la cartera. Uno tiene que idear con creatividad, libertad y estado de flow todas las respuestas que uno va a ir dando. A mí me pasaba alguna vez en algún banco que he trabajado, en el que yo tenía que consultarle a mi jefe la tasa de interés que le iba a dar, en el que yo tenía que consultarle a mi jefe el plazo máximo que le podía dar, en el que yo tenía que consultarle a mi jefe, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuántos negocios podemos perder ahí? En cambio, si ya no jefe, si el líder se reúne con su equipo un sábado o todos los sábados por la mañana a repasar aspectos importantes que tienen que ver con la autonomía, libertad, ¿no? Libertad, permiso para equivocarse, etcétera. Uno desarrolla negocios con mayor fluidez, ¿no? Entonces, para ir terminando con este punto, cuando Steven Kotler nos dice, hay 3 elementos claves para el máximo desempeño, entiéndase desempeño, no estoy diciendo rendimiento. En la grabación van a revisar la primera parte. Rendimiento, ¿cuánto eres capaz de dar? Desempeño, ¿cómo te relacionas? ¿Se dan cuenta? Entonces, en estos 3 elementos del máximo desempeño, según Kotler, la fluidez es precisamente eso, ¿no? Por eso hay muchas empresas, las top del mundo, ya que trabajan menos tiempo, trabajan mejor y trabajan más felices, porque fluyen sin ningún problema. ¿Se dan cuenta?
Entonces, es importante tener mapeado para los efectos de llevarnos el siguiente miércoles nuestra propia hoja de ruta e implementar las cosas en nuestros propios trabajos. Es importante tener mapeado estos tres elementos que son básicos, entenderlos, luego comprenderlos para interiorizarlos. Y también compartirlos, ¿por qué no? Porque se trata de, si queremos crecer como, ya sea país, ya sea como sector Latinoamérica, o más allá, como mundo, tenemos que entender cosas que realmente nos hacen desarrollarnos como personas y como profesionales. Y sin duda, entender cómo funciona el máximo desempeño es el camino. Ahora vamos a ver por otro autor, que es un psicólogo, que es experto también en el tema, ¿ya? Ahora, antes de hablar de las habilidades, ya que vamos a complementar en la siguiente clase, en el miércoles, vamos a hablar qué hace que un equipo sea de alto desempeño y el otro no, aún estando en la misma industria, o qué hace que un asesor o ejecutivo sea de alto desempeño y el otro no, a pesar de trabajar en el mismo banco, la misma aseguradora, la misma FP. ¿Qué hace? Hay 5 cosas. Y esto es un tema amplísimo, amplísimo, pero es de total relevancia tenerlo también mapeado. Porque a partir de esto, estas cosas son más de comportamiento. No son necesariamente mucho más allá, mucho más intrínsecas, son un poco más de comportamiento, ¿no? De las cosas que se ven, de las cosas que se ven. Número 1, según Friedman, ¿no? Según Friedman en un artículo de Harvard Business Review reciente. Primero, no tienen miedo a levantar el teléfono. A todos nos ha pasado, a todos, ¿ah? Aquí no hay falla. A todos nos ha pasado que creemos o entendemos, ¿ya? Que es necesario y suficiente enviar un correo y ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa cuando tenemos un tema urgente e importante? Mandamos un correo y nos vamos, y eso puede tomar 2 horas, 3 horas, 5 horas, un día, y no se gestionó adecuadamente. Pero ¿qué hacen los de alto desempeño? Cuando digo los de alto desempeño son los ejecutivos, asesores, gerentes, etcétera, o también equipos. Da lo mismo, porque no olvidemos que todos tenemos un mindset, ¿no? Y ese mindset es algo que se debe trabajar muchísimo. En vez de mandar un correo, los equipos de alto rendimiento y los ejecutivos de alto rendimiento agarran el teléfono sin temor y le llaman a su jefe, le llaman a su gerente, le llaman al presidente, le llaman a quien sea necesario, precisamente porque están en un ambiente donde no tienen miedo a equivocarse. Pero eso hay que forjarlo, ¿no? Con el día a día, con liderazgo. Entonces, primera característica, no tienen miedo a levantar el teléfono. A veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Dice, no, mejor le mando un mensaje por WhatsApp. No, mejor le mando un correo, ¿no? Y después le digo que ya le mandé el correo, acá está la prueba, ¿no? Sí, es cierto, acá está la prueba, ¿no? Le mandas un correo, acá está, te lo mandé hace 5 días. Pero ¿y la gestión? Y el propósito, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando uno conecta con el propósito, mira, obviamente todo tiene relación, ¿cierto? Como todo tiene relación, estamos hablando de un mismo ecosistema, ¿cierto? Entonces, y aquí viene la recomendación, ¿no? No tener miedo o gestionarlo adecuadamente, levantar el teléfono. Si tienes que llamar a tu jefe o a quien tengas que llamar, marca, listo. Si tiene disposición te va a responder, pero habrás ganado un montón de horas. Emocionalmente estarás descargado. O sea, todos los equipos de alto rendimiento, ejecutivos de alto rendimiento, no tienen miedo a levantar el teléfono. Punto. Sencillo, práctico. Punto número 2, según Friedman. Son más estratégicos en sus reuniones o con sus reuniones. Igual, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Reuniones de última hora. Suele pasar reuniones de última hora en los lugares en los que no hay todavía un nivel de liderazgo, ¿no? No hay nivel de liderazgo. Sin mencionar nombres, yo también he pasado, como tú probablemente, supongo que sí. A todos nos ha pasado que en algunas entidades hemos experimentado eso de reuniones de última hora, que son, a veces son temas reactivos, ¿no? O reaccionarios, como quieras llamarle. Porque el gerente se molestó, ya, reunión última hora, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, no lo sé. Cierre de mes, lo que fuera. Te reúnes sin agenda, o sea, sin razón aparente, solamente para, digamos, felicitar al ego, ¿no? Esa es la única razón que encuentro, que no justifico, ¿ya? Pero
En cambio, cuando hay un ambiente de liderazgo, cuando ya se consolida una preparación, no solamente de inteligencia cognitiva, ¿no? Sino evidentemente inteligencia emocional, logramos desarrollar una empatía increíble. Entonces, tú como jefe, cuando seas jefe o si ya lo eres, ¿ya? De hecho, que te vas a preguntar antes de convocar una reunión inadvertida, o sea, ¿cómo se sentirá mi gente si es que convoco una reunión a las 8 de la noche? Y lo más probable es que no la hagas, porque el grado de empatía que logra desarrollar, ¿ya? Es tan grande, más grande que a veces la urgencia misma de, de elevar el ego, ¿no? Así es que todos los equipos de alto desempeño, los ejecutivos de alto desempeño, punto número 2, son más estratégicos en sus reuniones. A veces no hacen las reuniones porque si van a tratar temas tan rutinarios que los puedes gestionar de otra manera, no las haces. Porque cuando tú te reúnes por costumbre o por capricho 10 minutos, no solamente son 10 minutos en total. Si son 10 personas que van, son 100 minutos. 10 minutos de A, 10 minutos de B, etcétera. ¿Qué haces con ese tiempo? A veces hacemos reuniones porque sí. Entonces, los equipos de alto desempeño, los ejecutivos de alto desempeño son más estratégicos con sus reuniones. Suspenden las que tienen que suspender y siempre llevan una agenda y sobre todo, y esto es importantísimo, convocan a las personas que están involucradas en las tomas de decisión. A veces convocan reuniones a 20 personas de las cuales solamente 2 van a hablar y los demás no hablan, no participan, están mirando el reloj, están moviendo los pies. ¿Se dan cuenta? Entonces, llegar al alto desempeño tiene que ver también con este segundo punto que Friedman lo apunta muy bien. Punto número 3. Inviertan tiempo en crear vínculos. Mira, todos los temas son importantísimos, ¿no? Todos los temas son importantísimos y de cada uno de ellos podemos hacer un fin de semana de mentoría para lograr impactar positivamente, no solamente en nosotros mismos, sino en nuestros equipos, ¿no? Para las personas que dirigen equipos. Invertir tiempo en crear vínculos. Qué importante, como ya lo dije al inicio de esta pequeña charla, qué importante es liderar equipos o liderarse a uno mismo, entendiendo que los vínculos, como una cuestión de experiencia, son lo más importante, incluso que la propia labor operativa. Es increíble, pero sí hay que aceptar que no hay personas en todos lados que aceptan que en un ambiente de trabajo se puede conversar también de cosas que no tienen que ver directamente con el trabajo. Es decir, los ambientes de trabajo felices, se los puedo asegurar, y hay data que sustenta lo que estoy diciendo. En los ambientes de trabajo de las empresas top, las empresas más ranqueadas del mundo, se suele hablar muchísimo más de aspectos de afinidad que de labores operativas del mismo trabajo. Porque es que se establecen relaciones. Un equipo de alto desempeño o las personas que integran equipos de alto desempeño tienen un espíritu tan relacional, tan de red, tan de red, tan de tribu, que realmente conectan tanto y son muy colaborativas que sus resultados sencillamente son el resultado de esas relaciones, ¿no? Lo contrario a esto es la cultura de silos, ¿no? Hemos escuchado de pronto por ahí que en determinada empresa el área de contabilidad no se lleva bien con el área de marketing no se lleva bien con finanzas y así. Cada uno, cada uno en su hoyo, cada uno en su silo, ¿no? Sin embargo, en las empresas top, en las empresas que logran mejores resultados en menor tiempo y con gente más feliz, sencillamente tienden redes de afinidad, ¿ah? Teniendo lo que dije, y todo va relacionado, lo que dije ya hace algunos minutos, porque tienen el propósito ahí, el foco en el propósito de la organización. 4, según Friedman y Harvard Business Review, que lo publicó, dan y reciben reconocimiento. ¿Cuántas veces en este último año, en pandemia o antes de la pandemia, hemos recibido reconocimiento de nuestros jefes, de nuestros compañeros, etcétera? ¿No les ha pasado que les han hecho creer que no hay tiempo? Ahora, la pregunta sería, o no hay tiempo o no hay capacidad para reconocer. Yo diría que lo segundo está más cerca de la realidad. Al menos en este mundo tan volátil, incierto, ambiguo, o tan vani, tan quebradizo, en este mundo emocionalmente algo turbulento, lo segundo suele pasar más, ¿no? Que la gente se suele envolver más en el remolino este de la rutina y no logra salir,
¿no? Y precisamente aquí también en la segunda sesión del próximo miércoles vamos a hablar del tema que yo también propugno mucho en mis reuniones, en mis talleres, capacitaciones, etcétera, y sobre todo en las consultorías, que es el tema de mindfulness, que es tener la mente completamente y adecuadamente gestionada, viviendo el aquí y el ahora, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. Entonces, cuando uno reconoce, se está desprendiendo ciertamente de una autoridad, de una jerarquía, ¿no? Has hecho un buen trabajo, incluso mejor que yo mismo, ¿no? Ese es en el caso que sean compañeros de trabajo. Y en el caso que sea una persona que, entre comillas, está jerárquicamente hacia abajo, reconocer que está desarrollando un liderazgo y que probablemente nos quiste la silla de jefe, es tener un desprendimiento también importante, ¿no? Que no solemos ver así nomás. Entonces, recibir reconocimiento y dar reconocimiento es algo que crea un ambiente de confianza, ¿no? Muchos equipos que no tienen a flor de piel el tema de la confianza, realmente tienen que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo en tratar de desarrollar un trabajo de equipo y se quedan a veces solamente en un grupo de personas, ¿no? Evidentemente, un grupo de personas son personas que trabajan en la misma oficina, pero no tienen un objetivo común. Llegar a un nivel de cohesión en un equipo ya es el resultado de una convivencia más feliz, ¿no? Una convivencia en la que hay reconocimiento. Hay reconocimiento en todas las direcciones, hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como dice Friedman en el punto número 4, dan y reciben reconocimiento permanentemente. Yo cuando aprendí esto en el coaching ya hace mucho tiempo, eh, te juro, como líder de equipo, no me costaba nadita, siempre felicitar a la persona por el logro diario, ¿ya? Que había hecho. Ya el lograr, por ejemplo, celebrar en una ocasión especial a los compañeros, como yo decía siempre, mis compañeros de trabajo, no decía colaboradores, ni nada, que yo soy el jefe, nada, no, compañeros. Entonces, reconocer una fecha especial, un cumpleaños, dar un espaldarazo, eso era más importante que el tema operativo mismo del día. ¿Por qué? Porque cuando uno logra establecer un clima en el que haya mucha cordialidad, cortesía, no miedo a equivocarse, realmente uno se siente reconocido, ¿no? Porque ¿cuántas horas trabajamos al día, no? Son 8 en realidad, son más, mucho más. Entonces, el que eso se lleve un tercio de nuestra vida o un poco más, ¿se dan cuenta? Ya es bastante, ¿no? Y el reconocimiento, que es el salario emocional, es completamente necesario para pensar siquiera en ir escalando nuestros niveles de performance individual o de equipo. Así que el cuarto punto, como los demás, es increíble. Y algo para cerrar esta parte, la autenticidad. La autenticidad. Ahora, este tema de la autenticidad tiene más que ver con el mindset, con la forma como uno tiene de arquitectura mental, que con las condiciones mismas de ergonomía, por ejemplo, en el trabajo, o del mercado, ¿no? Yendo más allá. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que son auténticas, no tienen temor de decir respetuosamente lo que sienten en el momento adecuado o lo que piensan de determinada situación, ¿no? Son personas que logran fluir otra vez, ¿no? Fluir sin ningún compromiso, sin ningún problema. Entonces, pueden decir, por ejemplo, en la autenticidad, ¿no? Pueden vestirse de una manera no tan elegante en el trabajo con saco y corbata, salvo que sea una exigencia, ¿no? Entonces, se muestran más o menos como son, llevando, digamos, no suena duro, ¿ah? Pero así es, no llevando cierta postura, cierto disfraz, cierta apariencia, sino mostrándose como uno es. Y puede pasar, lo he visto mucho en muchos jefes, ¿no? Que tratan de aparentar algo que tiene que ver con fortaleza y le huyen a la idea de la debilidad. Es decir, las personas o los jefes que tienen miedo a mostrarse vulnerables realmente pierden mucha energía en mostrarse como no son. Yo, tanto como colaborador, asesor o jefe, etcétera, siempre
porque lo iba estudiando, lo iba aprendiendo, siempre trataba de mostrarme vulnerable sin ningún problema. Cuando uno se muestra vulnerable, ¿ya? Cuando uno es auténticamente vulnerable, logra conectar con la otra persona, en el mismo nivel, en cualquier nivel, no importa. ¿Por qué? Porque uno se muestra como humano, ¿no? No uno se muestra como cargo, ¿ya? Entonces, la autenticidad es uno de los factores clave para el liderazgo. Para liderarnos a nosotros mismos o para liderar a equipos de alto desempeño. Como se dan cuenta, estas 5 cosas hacen completamente diferente a un equipo de alto desempeño de otro equipo que no lo es. Hacen a una persona responsable de un equipo de alto desempeño de otra persona que no es. Y hacen a un ejecutivo o asesor de negocios de cualquier entidad, ya lo hace, digamos que lo muestra como alto desempeño versus alguien que no lo es. Entonces, y estas 5 cosas se pueden entrenar, por supuesto, por supuesto. Y ya lo vamos a ver el día miércoles en la hoja de ruta que cada uno debería llevarse. Así es que, bueno, hasta aquí, ¿cómo se va el tiempo, no? 50 y pico minutos. Hasta aquí es básicamente lo que quería mostrarles para el día de hoy, que tiene que ver con esto, con las habilidades claves para el alto desempeño. Finalmente, si no hubiera ninguna pregunta al chat y demás, les voy a explicar más o menos de qué trata esto, cuál es la intención de hacer un webinar gratuito, como vendrán otros más. Ya hoy 4 y el día 10, que es miércoles, si no me equivoco, sí, miércoles, que será a las 8 hora de Perú, ya voy a mostrarles cuáles serían, complementando lo que hemos visto, esas habilidades claves para que lo que ya hemos tocado, ya, sean ese catalizador. O sea, cuando los ejecutivos, por ejemplo, los ejecutivos que recién han ascendido, ¿no? Los jefes que recién han ascendido, las personas que quieren ascender al 2022, y a todas esas personas normalmente no llevan ningún curso intensivo de un año a otro para lograr ser jefes. Pero sí, marcan la diferencia en cuáles son las habilidades que han ido entrenando. A todos nos ha pasado, probablemente no, a cada uno de nosotros, o hemos visto también, ¿no? Experiencia ajena, ya que hay personas a las que han ascendido porque han sido los mejores asesores o trabajadores, colaboradores, etcétera. O sea, por el solo hecho de haber cumplido el rol, ¿no? El rol, ojo, el rol los elevaron a una responsabilidad mayor a cumplir otro rol, ¿no? Porque hicieron bien su rol, ¿cierto? Hicieron bien el rol de asesores, etcétera. Pero en algunos casos no lograron impactar como se esperaba, porque descuidaron algo tan valioso. En el conocimiento estaban perfectos, ¿ah? Porque hicieron bien su rol y conocían el negocio en ese nivel. Pero luego cuando asumen otra responsabilidad, es como subir al balcón, ¿no? Que es un factor clave de liderazgo. Es observar la dinámica del equipo. Entonces, cuando subes a una responsabilidad mayor, tienes que ser observador de una dinámica. Ya no tienes que ver operativamente con las cosas que normalmente hacíamos en la rutina, sino hay que observar la dinámica, el desempeño, no el rendimiento, porque no olvidemos, el desempeño es lo relacional, ¿no? Es la red, es como la red neuronal, son interconexiones. En cambio, el rendimiento es cuánto rinde un galón de gasolina, es un número, ¿no? Es kilómetros, es un número. Entonces, por eso hay muchas personas que de pronto han pasado de ser asesores a jefes que no le han pegado bien, que no le han hecho bien, porque descuidaron esa parte importante que es el desempeño, el cómo relacionarse, cuáles son esas habilidades de liderazgo que hay que desarrollar para lograr impactar y conectar el jefe o líder con sus compañeros y funcionar como si fueran una mano, como enseño yo en el coaching, como una mano. Es decir, que esta persona tiene relación con esta, ¿ya? Y hay muchas redes de comunicación entre ellos. Hay una intersubjetividad, ¿no? En el coaching le llamamos así, intersubjetividad. No solamente interculturalidad, como puede haber entre personas que vienen de diferentes lugares, diferentes culturas probablemente, sino una intersubjetividad, porque esta persona cree de lo otro y viceversa, y así, ¿no? Entonces, el líder lo que necesita hacer es desarrollar habilidades, no necesariamente conocimiento del negocio, sino habilidades,
porque tiene que haber conexión, tiene que haber una experiencia emocional importante. Entonces, de lo que se trata es, en la otra parte, que será el día miércoles a las 8 horas de Perú, vamos a ver cuáles son esas habilidades que tienen que ver con la empatía, comunicación eficaz, asertiva, etcétera, que es, digamos, la cereza del pastel de lo que ya hemos visto, ¿no? Y finalmente les voy a mostrar algo que enseño también es parte de la filosofía Agile, ¿ya? Agile, que es metodologías ágiles, que es una forma innovadora, muy eficaz, muy increíblemente de alto valor que se practica en muchas empresas del mundo y que está llegando poquito a poquito a Latinoamérica, que es la filosofía Agile. Dentro de esa filosofía de agilidad, que no es solamente agilidad como tal, ¿no? Agile es ser ágil, ser flexible y ser adaptativo. Esas tres cosas. Dentro de esa filosofía hay varias herramientas. Y una de las herramientas, que es la que voy a enseñar aquí en el próximo miércoles, es el sistema Kanban. Que es si revisan por ahí en mi perfil de Facebook, en los últimos videos que he colgado, hay algo pequeñito de Kanban, ¿no? Eso hace el flujo de trabajo súper rápido, súper rápido. Así que eso es lo que vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Ajá. Si es que hubiera alguna pregunta, yo encantadísimo, ¿ya? Encantadísimo. Así es que, no sé, leo el chat, leo el chat. El próximo miércoles será a las 8 horas de Perú, 8 horas de Perú, ¿ya? Así es que, bueno, quedo a la expectativa si hubiera alguna pregunta al chat, ¿ya? Si no, igual nos contactamos el día miércoles. A ver, voy a pasar igual, porque me parece importante estar conectados también por si pasa algo, por el número de WhatsApp, en tanto van escribiendo alguna, alguna pregunta de haberla. Ya, vamos a ver. Créanme que hasta ahora no me aprendo el número del celular. Ya. El próximo miércoles, aquí anoto el número de WhatsApp. Ya, a ver, vamos a poner el signo más y de Perú. Ya, genial. Guárdenlo, ¿ya? Y el próximo miércoles a las 8 horas de Perú, ¿ya? Luego, en la otra comunidad, tengo varias comunidades, ¿ya? Que es de mindfulness. Voy a organizar también otro taller gratuito, ¿ya? Va a ser webinar, ¿no? Los talleres los hacemos dentro del grupo de Facebook, hay un grupo de Facebook, ¿ya? A ver, creo que acá hay algo. Igual les pasaré la voz, igual es importante entender también el tema de la mentalidad, yo creo que es indispensable, ¿ya? Así es que los estaré invitando también. Así que bueno, cumplí exactito con la hora. Siempre me gusta ser bastante respetuoso con esto de la hora porque, pues sí, pues no, uno se programa y demás para poder avanzar también con las demás cosas. Si no hubiera ninguna pregunta al chat o al audio o al vídeo, yo les agradezco un montón. El próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Perú, tendremos lo más increíble que es, vamos a armar nuestra propia hoja de ruta que nos permita tentar con entrenamiento, ya, diario, ya, de acuerdo a nuestras reales posibilidades de tiempo, etcétera, ya, cómo nos adentramos en ese mundo del alto desempeño. Ya sea porque eres jefe, ya sea porque eres asesor, ya sea porque tengas un desafío enorme con alguna tesis, por lo que fuera. Igual, a todos nos interesa llegar a ese estado de flow, a ese estado en que fluimos, en ese estado en el que fluimos y no nos para nadie, ¿ya? Y no nos para nadie. Si los digo por experiencia propia y por experiencia ajena. Ya he pasado momentos en los que he tenido 100.000 tareas y afortunadamente por la claridad, ¿no? Es como limpiar los lentes. Por la claridad que he logrado desarrollar, gracias a las cosas que he ido repasando y que deseo compartir, evidentemente, pues he logrado cumplir con muchas cosas, sorprendiéndome a mí mismo. Y yo sé que ustedes también lo pueden lograr. Así que bueno, a ver, mi número está bien, 51 978 45 6 25. Genial.
Muy bien, señores. Gracias a los que han estado ahí. Ya en las próximas horas voy a colgar este video en el grupo privado de Facebook, ¿ya? Y posteriormente, ya, porque todos estos talleres, cursos que estoy haciendo son parte de un gran proyecto que estoy trabajando que tiene que ver con mi plataforma digital, ¿no? Que está en mi página web, ahí donde voy a colgar los cursos, los talleres, etcétera. Así que para los que han estado hoy y los que estén el siguiente miércoles, ya entre todos voy a ofrecer gratuitamente un entrenamiento, uno de mis programas que voy a lanzar la primera semana de diciembre, Dios mediante, ya que bueno, el precio me interesa en realidad, ¿no? Pero igual, entre los que hayan asistido ahora, ya estén atentos a los puntos que hemos tratado y los que asisten el miércoles, voy a obsequiar con mucho agrado un programa integral de entrenamiento para, no es un curso, no está grabado, es en directo, ya para que puedan aplicarlo y lo puedan compartir. Así que 1.000.000 de gracias, señores, 1.000.000 de gracias y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Se cuida mucho y nada, a conectar con el propósito siempre. Chao.